que respiramos en la provincia de Córdoba. Sabéis que hay un informe, hemos conocido la semana pasada el informe de la calidad del aire del año 2019, del año pasado. 6 provincias de toda Andalucía incumplen los niveles permitidos por la Organización Mundial de la Salud, pero Córdoba además se encuentra entre los peores puestos en el ranking andaluz de tener el aire más contaminado, un aire que respiramos a diario todos los vecinos y vecinas de las provincias. Especialmente dramática es la situación del medidor que tenemos en Villalta, que es el que más veces registró esa superación de límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud de toda Andalucía. Es el aire más contaminado que tengamos registrado de toda Andalucía y lo superó 25 veces, más que el resto de estaciones. Te exigimos medidas y medidas inmediatas al Gobierno de Andalucía en relación al cambio climático. Desgraciadamente, la semana pasada solicitábamos al Gobierno andaluz la declaración de emergencia climática para Andalucía, para que pongan en marcha políticas que permitan mejorar la calidad del aire que respiramos y en general responder a la emergencia climática que tenemos ya situada en todo el país. Ya sabéis que en el Congreso de los Diputados, por este nuevo Gobierno, sí se hizo esa declaración de emergencia que permite poner políticas en marcha para paliar esta contaminación y financiar también esas políticas verdes tan necesarias. Eso es lo que le exigimos al Gobierno de Andalucía, que dé respuesta a la calidad del aire que respiramos los andaluces y las andaluzas y que dé respuesta también a la necesidad de desarrollo sostenible que tenemos en esta comunidad autónoma. El caso de Córdoba Ciudad también es especialmente sangrante. Ahora Amparo entrará en algunos datos, pero sabéis que el sábado pasado ya triplicamos también, ya no los niveles de la Organización Mundial de la Salud, que son más exigentes que los nuestros nacionales, sino nuestros propios parámetros nacionales los llegamos a triplicar este sábado pasado y es algo que se produce con más frecuencia de la que los cordobeses y las cordobesas desgraciadamente conocemos. Pues se produce nada menos, y siguiendo al hilo de lo que comentaba mi compañera Ana, 38 veces al año. Nada menos que esa cantidad de días son los que respiramos una calidad del aire realmente mala. Y 1/3 del año completo es una calidad del aire que no es ni siquiera recomendable. 7.000 muertos son los que desde el 2009 esas muertes son las que hemos sufrido en nuestra provincia en general. Y esas muertes se producen por una calidad del aire mala en niveles que tienen que ver con el ozono, que tienen que ver con las partículas que hay en suspensión en el aire, que justamente esa es la medición que se triplicó en el Pretorio, en la estación del Pretorio este sábado pasado, y sobre todo y muy especialmente los óxidos nitrosos que son básicamente por la expulsión de los gases procedentes del tráfico rodado. Estamos justamente aquí en la Avenida del Flamenco, en uno de los ejes por los que más tráfico circula. Otro es, como sabéis, la Avenida El Nasir, y el siguiente eje con más circulación rodada es Carlos III. Nuestra calidad del aire es mala, lo sabíamos desde luego desde hace mucho tiempo, y pusimos en marcha un plan de calidad del aire que se quedó sencillamente para aprobar en pleno, un plan de calidad del aire que trabajamos a nivel municipal con todas las empresas municipales, con todos los organismos y con todas las delegaciones. Un plan consensuado además con la ciudadanía, que no entendemos por qué este gobierno municipal lo ha parado, teniendo en cuenta además que no solo hicimos ese plan, trabajamos trabajando, que es lo que nos gusta hacer desde Izquierda Unida. Pusimos en marcha, como sabéis, ejes peatonales o de preferencia peatonal, muy especialmente en el casco. Pusimos en marcha zonas de reducción de velocidad, zonas 30 como en Arcos de la Frontera. Aprovechamos los paneles de mantenimiento de firme para rebajar esa velocidad, para que la contaminación fuera menor. Pusimos en marcha sobre todo una renovación muy importante de la flota en Aucorsa y en Sadeco, una renovación que se podía haber aprovechado con inversiones financieramente sostenibles, que este gobierno ha decidido que sean para pagar la deuda, 32 millones que hemos perdido como una oportunidad importantísima para esa inversión en una flota más sostenible. No entendemos, decíamos, por qué han paralizado y han vuelto a empezar, porque nos consta que han vuelto a empezar a reiniciar el proceso del plan de calidad del aire, han vuelto a pedir información a todas las delegaciones, a todos los organismos y a todas las empresas públicas. Y lo que nos parece es que son muy poco valientes para dos cosas. Una, para mostrar a la ciudadanía que realmente hay que cambiar de hábitos y hay que hacer acciones que de alguna manera convenzan a la gente
y además fuercen en algunos casos y sean además en algunos casos, como digo, coercitivas para que cojamos cada vez menos el coche. Y por otro lado, nos sorprendió el otro día el señor Dorado cuando lo preguntamos sobre este tema, porque sospechamos que también tiene que ver con un intento de volver a retomar la valorización, como sabéis, la incineración en la cementera de Cosmo. Le volvemos a exigir al señor Bellido que ponga en marcha ese plan de calidad del aire, que dejen de enredar. El plan era muy bueno, estaba consensuado, tenía todas las medidas contempladas, y que siga trabajando en proyectos que tienen que ver con esa movilidad sostenible. Están paralizados también todo el sombreado que dejamos en marcha, que dejamos ya en contratación. Está paralizado el proyecto de entoldado del puente de San Rafael, están paralizados los proyectos de entoldado de parques infantiles como el de Ruiz y José, y en realidad está paralizado todo el ayuntamiento. Así que le exigimos al señor Bellido que ponga en marcha el trabajo de su gobierno y que lo haga muy especialmente con el plan de calidad del aire para mejorar la salud de los cordobeses y de las cordobesas. Esas exigencias, tanto a la Junta como al Ayuntamiento, ¿se van a plasmar en algún tipo de iniciativa, mociones? Claro, bueno, sobre todo, Ana, sí. Sobre todo lo haremos constar en el presupuesto, gracias. Lo haremos constar en las enmiendas que propongamos en el presupuesto, y gracias por la pregunta, porque justamente no hemos visto ningún reflejo en la propuesta de presupuesto que ha hecho el Partido Popular y Ciudadanos que tenga que ver con la implementación de medidas para mejorar la calidad del aire de nuestra ciudad. En relación al Parlamento andaluz, el miércoles pasado, que tuvimos pleno, miércoles jueves, se presentó una proposición no de ley apoyada por Adelante Andalucía y por el Partido Socialista en torno a esta declaración de emergencia climática y a los niveles de CO2 que respiramos en el aire, al aumento de las temperaturas, que fue rechazada, tristemente tenemos que decir, con los votos del trifachito, del PP, de Ciudadanos y de Vox, que entienden el medio ambiente como un medio para hacer negocios, y eso es lo único que ellos entienden en relación al territorio, y lo hemos visto en Doñana, escondiendo una sentencia del Tribunal Superior de Andalucía que nos daba razón a Izquierda Unida cuando fuimos hace muchos años al Parlamento Europeo a decir que ahí no se podía almacenar gas porque era un parque natural y eso atentaba contra la protección medioambiental. Lo hemos visto con esa idea de generar una autovía también que lo atraviese, o con la propia gestión de los recursos hídricos que tenemos en Andalucía, animando también a los agricultores a abrir pozos ilegales. Vemos que las preocupaciones medioambientales de este gobierno no responden a las necesidades que tenemos los cordobeses y las cordobesas para proteger nuestro medio ambiente, porque también así protegemos nuestra salud. Yo creo que hoy día ya no hay nadie que pueda negar la evidencia del cambio climático, porque lo estamos viendo a diario. Los 7.000 muertos de los que hablaba son cifras oficiales. Son cifras que hay en un, bueno, las lleva siempre se me disculpa. Las cifras de los 7.000 muertos están reflejadas en un informe que se llama El aire que respira. Ese informe concretamente es del BBK, quiero decir que no es sospechoso precisamente de defender intereses que no sean económicos, y las lleva repitiendo Ecologistas en Acción desde hace ya muchos años. Así que las fuentes entiendo que son suficientemente fiables para que nos las tomemos en serio. Estamos hablando de salud pública, no estamos hablando de otra cosa, y esa salud pública exige que o respiramos un aire mejor o seguiremos teniendo muertes y problemas respiratorios. Yo creo que todo el mundo sabe que últimamente las alergias, la cantidad de alergias ha subido, que últimamente toleramos, cuando llega la primavera, muchísimo menos esas partículas en suspensión. Es decir, estamos hablando de salud pública, que es una cosa muy seria. Bueno, la ley de cambio climático que se aprobó en el Parlamento de Andalucía contenía la puesta en marcha de un plan de acción, creo que se aprobó ahora en enero, 2018, ¿no? En enero. Hay un año para desarrollarla, desde esa fecha hay un año para desarrollarla. En la Junta. Bueno, pues creo que se tienen que poner los deberes las ciudades, en particular Córdoba, porque de momento todavía no se ha hecho, y de eso tiene parte de culpa también el gobierno anterior, que tampoco hizo los deberes en su momento. ¿Cómo se va a desarrollar o cómo se pretende desarrollar las ciudades
ese plan de acción? Efectivamente, tenemos que desarrollar esa ley de cambio climático que se promulgó en Andalucía, y efectivamente hay ayuntamientos que tienen que hacer sus tareas porque es lo que tiene más cercanía con el ciudadano, pero para eso hace falta voluntad política, y tememos que este gobierno andaluz, que tenemos este trifachito, pues tampoco anime a los ayuntamientos a cumplir la ley, y que él tampoco haga cumplir la ley de protección medioambiental. Sabemos que hay leyes que a este gobierno andaluz pues no le importa saltarse, como ocurre con otros. Pero bueno, hay una directiva europea que casi obliga a los ayuntamientos a tener que poner en marcha este tipo sí de que lo medidas. hicimos, ¿eh? Igual no lo recordáis, pero hicimos un plan de adaptación al cambio climático que se quedó terminado y perfectamente participado, y nos adelantamos a la iniciativa justamente cuando empezó a hablarse de esa iniciativa de ley, y antes de que se aprobara, porque de hecho el Partido Popular y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, la han paralizado completamente. Nosotras nos adelantamos a ese proceso y dejamos el plan de adaptación al cambio climático perfectamente hecho, incluso con las medidas presupuestadas y diciendo cuánto costaba cada una. Y algunas de ellas ya las estábamos implementando, como he comentado, ¿no? Hablábamos de ejes peatonales, hablábamos de una movilidad más sostenible en general, hablábamos de cambios de hábitos, hablábamos también de sombreado, hablábamos de entoldado, y todo eso ya se había empezado en el gobierno anterior, así que si me disculpa, el gobierno anterior municipal sí que se lo tomó en serio. Hablamos ya del final de la legislatura, creo que aquí en esto todos tenemos parte de culpa, ¿no? Bueno, efectivamente, todo se puede mejorar y seguramente lo podríamos haber hecho mucho mejor. Distinto es que se diga que no hicimos... No cargo todas las culpas. Tampoco, ¿no? Espero que no, porque... Evidentemente. Pero lo que quería decir es se puede hacer mucho en más. ese proceso que tenemos un año, al margen de la voluntad política Sí. que hay ahora o no, que hay una obligación, y como te digo, eso está amparado por una directiva europea, con lo cual los ayuntamientos, lo quieran o no, tienen que ponerse las pilas. ¿Cuáles deben ser las medidas? Además, medidas ambiciosas, porque ya no valen medias tintas. No es igual el entoldado que cerrar el tráfico, una parte de la ciudad, ¿no? Como ya estas medidas que están tomando en otros sitios de forma ambiciosa. Hay medidas que tienen que ser más valientes y que significan, por ejemplo, hablábamos en ese plan de carriles VAO, por ejemplo, de vehículos de alta ocupación, por ejemplo. Hablábamos también de cerrar algunos de los carriles de Ronda de los Tejares y de Ollerías, precisamente para que fueran especialmente para el transporte público. Hablábamos en ese plan, por supuesto, de terminar los parques que ya se habían empezado en el mandato anterior, como el Parque de Levante y como el Parque del Canal, porque por un lado hablamos de emisiones y por otro lado tenemos que hablar de sumideros, de lo que realmente hace que el aire sea mejor independientemente de que se contamine. Me refiero a las zonas verdes y por otro lado reducciones de tráfico. Y luego la reducción de velocidad tiene que ser fundamental, y la implementación de los carriles bici. Hay que promover una movilidad sostenible, está claro, transporte público y bicicleta, y que las zonas en las que podamos circular los peatones sean suficientemente cómodas y el ancho del acerado corresponda a lo que exige la normativa y nos haga caminar con facilidad por esta ciudad. Y por otro lado, el transporte, como decíamos, sostenible, y por otro lado, aumentar las zonas verdes. Con respecto al entoldado, no es baladí, son islas de frescor que se necesitan también en esta ciudad. Venga.